En una DAO, como ya lo analicé en el curso de generalidades, se pueden generar rendimientos por haber invertido a través de la misma, como personas físicas o morales. Recuerda que dije que hay que acumular los ingresos de fuente mundial, ¿no? Como residente en México. Es decir, cualquier ingreso que se genere en México y en el extranjero debe estar sujeto al pago del impuesto sobre la renta en México, y si pagas algún impuesto en el extranjero, por ejemplo, vía retención, entonces aquí acreditas el impuesto retenido para que no pagues doble, ¿sale? Digamos sujeto a ciertas restricciones. Como lo dije, salvo que sea una de las DAO que tienen personalidad jurídica propia, que son minoría, las DAOs no son personas y no están controladas por una sola persona o un grupo de personas que son funcionarios de la DAO. La ley del impuesto sobre la renta, al respecto, establece que los residentes en México deben pagar el impuesto sobre la renta por los ingresos que obtengan a través de figuras jurídicas transparentes o entidades también, sin importar su tratamiento fiscal en el extranjero, en la proporción en la que les corresponda conforme al título de la ley que les resulte aplicable. Por ejemplo, en el caso de personas físicas, el título 4 de las personas físicas de la ley del ISR, ¿no? En el mismo año de calendario en el que se generen estos ingresos. Se consideran figuras jurídicas extranjeras, por ejemplo, los fideicomisos, las asociaciones, los fondos de inversión y cualquier otra figura jurídica similar del derecho extranjero, siempre que no tengan personalidad jurídica propia. Y por transparencia fiscal se entiende que es cuando no sean residentes fiscales estas figuras para efectos del impuesto sobre la renta en el país o jurisdicción en donde están constituidas, ni donde tengan su administración principal del negocio o su sede de dirección efectiva, y sus ingresos sean atribuidos a sus miembros, socios, accionistas o beneficiarios. Yo creo que en este último caso seríamos beneficiarios de una DAO. O sea, si tú tienes ingresos a través de algo que no es una empresa y se encuentra en el extranjero como una DAO, estás obligado a pagar impuestos en México por los ingresos que obtengas a través de ese algo en la proporción que te corresponda ese ingreso. O sea, si una DAO en la que participas gana 100 pesos y tú tienes el 1%, entonces sobre un peso debes pagar impuestos en México. Si esa persona, digamos, es persona física, bajo las reglas de personas físicas. Y si es persona moral, pues bajo las reglas de persona moral. Por supuesto, te permiten deducir los gastos necesarios, pero ahí empiezan algunas complicaciones, como la de contar con requisitos formales para poder tomar una deducción, cuestión que a través de una DAO, pues se antoja sumamente difícil, ¿no? Que pida un CFDI, que pida una factura, ¿no? Que cumpla con los requisitos mexicanos. Y pues obviamente, menos pensando que no tiene ni personalidad jurídica propia. Hay otra obligación, la de presentar declaración informativa anual de esta figura a las autoridades fiscales. ¿Tú lo haces? Yo lo dudo. No conozco absolutamente a nadie que lo haga. Esa es una obligación clara de ley. Y aunque en ocasiones es muy difícil obtener la información completa sobre lo que ocurre dentro de la misma DAO, imagínate qué complicado va a ser, ¿no? ¿Qué pasa si la DAO se vuelve una LLC de Wyoming, ¿no? Acuérdate que Wyoming fue la primera jurisdicción que las hizo LLCs. Es una LLC no pagada de impuestos. Aplicas el mismo régimen, pero si el cálculo de los impuestos debe hacerse como persona moral, aunque seas persona física. ¿Sale? Se pone un poquito raro, pero por ahí va. Igualmente tendrías que presentar la declaración informativa. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa si la DAO es de Islas Marshall? Islas Marshall también ya está dándoles personalidad jurídica a la DAO. Ahí entras al denominado régimen de paraíso fiscal, aguas, el cual en resumen te da dos obligaciones. La primera es reconocer los ingresos que se obtengan a través de la DAO, aunque la DAO no te haya distribuido a ti, y en lo particular, pues nada, así es. Y la segunda, presentar declaración informativa también. Entre otros muchos requisitos como llevar cuentas de control, contabilidades, cucas, cufines, etcétera. Ahí hay una regla que te dice que si tú no controlas la DAO, pero solo te aplica en el caso de Islas Marshall, no tienes por qué pagar impuesto por anticipado. No tienes que reconocer el ingreso hasta que no te reparten utilidades por una falta de control. Esto puede aplicar como cuando participas en un fondo de inversión donde no tienes participación significativa ni nada. Y bueno, se entiende por control cuando la participación promedio diaria del contribuyente, ¿sabe?, sobre la entidad extranjera o la DAO, te permita contar con más del 50% del total del derecho de voto de la entidad, o digamos, te confiere el derecho de veto en las decisiones de la entidad,
o se requiera digamos, tu voto favorable para la toma de ciertas decisiones, o dicha participación corresponda a más del 50% del valor total de las acciones emitidas o de lo que sea que te dé la DAO, ¿no? Ese es uno de los supuestos. También se entiende por control cuando por motivo de algún acuerdo o título o valor distinto de los señalados de lo que acabo de decir, el contribuyente tenga derecho a más del 50% de los activos o utilidades de la DAO, ¿sale? Si es que estamos hablando de Islas Marshall. No te aplica todo esto hablando de una DAO como la de Wyoming. Aquí solo hablamos de Islas Marshall, ¿sale? O de un paraíso fiscal. ¿Y esto cuándo? Cuando me liquide o cuando haga un reembolso de capital, en cualquier momento del año calendario. Otro supuesto es cuando el contribuyente y la entidad extranjera consoliden sus estados financieros con base en las normas contables pues, que les resulten aplicables. O cuando lo considerando los hechos y circunstancias, o sea, a criterio del SAT, ¿no? O cualquier otro tipo de acuerdo o título o valor, el contribuyente tenga derecho de forma directa o indirecta a determinar unilateralmente los acuerdos de las asambleas pues, de esta DAO, vamos a decirlo así, incluso por interpósita persona, ¿sale? Como puedes ver, esto no aplica si realmente no es tu estructura patrimonial particular. Si no, déjame decirlo así, participas en una DAO donde sí de verdad no controlas y no conoces nada más que tu participación, ¿no? No es tuyo realmente. Pero, ¿por qué este régimen? Porque la definición de México de paraíso fiscal o régimen de sociedades controladas sujetas a un régimen fiscal preferente es que tengas una empresa con personalidad jurídica propia extranjera que se encuentre constituida y sea contribuyente en un país donde la tasa fiscal del impuesto sobre la renta que se pague en ese país, vamos a hablar de Islas Marshall, en el caso que estoy dando de ejemplo, pues sea menor al 75% del ISR que se generaría en México por los mismos ingresos. O sea, si el beneficiario de la DAO es una persona física y por poner un ejemplo está sujeta al 35% de tasa, entonces si en Islas Marshall o la DAO no está sujeta a la tasa del 26.25% o algo así, es refipre. ¿No? Si fuera persona moral, estás al 30% y por lo tanto la tasa es 22.5%, la mínima. Como Islas Marshall es una jurisdicción que tiene el régimen territorial de impuestos sobre la renta, en el que pues, el ISR hay solamente si ocurre dentro de Islas Marshall la actividad, realmente por cualquier ingreso que obtengas por fuera, pues no hay impuesto sobre la renta y por lo tanto tu impuesto va a ser cero. Entonces, si estás abajo de ese 75% del ISR de tasa mexicana y por lo tanto estás en paraíso fiscal, ¿sale? Aquí también, como lo dije, hay que presentar una declaración informativa. Y aquí se encuentra algo muy grave. A diferencia de la DAO de Estados Unidos, ¿sale? De hecho, una DAO o la DAO de Estados Unidos, digamos, donde es transparente fiscal, si aquí no presentas la declaración informativa, existe la posibilidad de que te metan a la cárcel de 3 meses a 3 años si así lo quiere el fisco. Así de grave. Y lo que me preocupa es que dice que si presentas o presentas mal la declaración, se considera no presentada. El mensaje con las DAOs, no importa si tiene o no personalidad jurídica, hasta ahora, con las opciones que hay, es altamente probable que tengas que reconocer los ingresos que obtengas a través de ellas y hacer tu declaración informativa, sea paraíso fiscal o no. ¿Ah? Y bueno, al final ese es el gran mensaje que tengo de las DAOs. Tengan cuidado al invertir, sepan en qué invertir y sepan si van a ser capaces de cumplir con estas obligaciones, porque también acuérdense, está el CRS y está el CARF. Es decir, te van a acusar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tema de las DAOs. Y por supuesto, lo ideal sería que esto estuviera regulado, como es el caso de España, que tanto he dicho, donde la Dirección Nacional de Tributos ya hasta consultas emitieron sobre las DAOs y en donde, aunque el análisis ha sido sobre la prestación de servicios a una DAO, ya está en el tema. Y bueno, a nivel internacional, ¿qué recomienda la OCDE? Hizo un estudio muy amplio respecto del tratamiento fiscal de los criptoactivos en Latinoamérica y en la mayoría de los países no hay nada. Pero hay países bastante evolucionados, tanto a nivel regulatorio como a nivel regulatorio fiscal, como lo son Argentina, y hay países que operan mucho en cripto, como el caso de Venezuela, porque no tiene de otra. Hay países en los que prohíben por completo el uso de la cripto, como Bolivia, por ejemplo. Países en los que la cripto ya es moneda de curso legal, como El Salvador, Honduras, incluso tienen por ahí un territorio, ¿no? La República Central Africana, hay de todo. ¿Qué dice la OCDE a las administraciones tributarias? Hay que tener
una orientación respecto de cómo encajan las criptomonedas virtuales en el marco fiscal existente. México no cumple con esta recomendación definitivamente. Y al contrario, me siento muy desorientado, como puedes ver, al grado que tengo que hacer esta serie de videos para que empecemos a poner pies en la tierra, ¿no? Ojalá algún legislador vea esto y pues se dé algunas ideas, y si no, pues ahí estamos, ahí nos pueden buscar tranquilamente, ¿no? Para darle más competitividad a nuestro hermoso país. Dos, brindar una guía legal integral y que aborde los principales hechos imponibles. No hay en México. La Prodecon, repito, hizo un intento, bien por ellos, pero solo habló de personas físicas y omitió el tema de la no deducibilidad de la pérdida de venta de criptoactivos, el tema del IVA, etcétera, etcétera. Tres, mantener abierta la legislación para los constantes cambios. Nos conformamos con que actualicen la ley. Eso, te juro, ya sería un avance maravilloso para México, pero bueno, son épocas de elecciones, así que dudo mucho que vaya a haber una reforma fiscal o que esto sea una prioridad. Posibilidad de un cumplimiento fácil y simplificado para casos ocasionales y pequeños comerciantes. Más o menos como el régimen de confianza, ¿no? El famoso, el viejo régimen de confianza, donde puede haber un avance, pero no hay certeza tampoco, ya que hay miles de requisitos que hay que cumplirse, pero que si fueran operaciones micro, nos podría ayudar mucho un régimen simplificado, vamos a llamarlo así. Otro, evaluación de fraudes fiscales potenciales. Estamos de acuerdo, no faltará el vivo que quiera pasarse de listo con estos temas y la autoridad debe entenderlos primero, pues, para poder actuar. Otro, intercambio de información fiscal. Esto sí, todo lo que sea recaudar, ahí sí, ¿no? Aquí sí ya están en esto. Al cierre de abril se sigue evaluando el que los acuerdos de intercambio de información fiscal cubran a los exchanges, ¿no? Y ya está esto del CARF, ya lo dije. De hecho, la pregunta es qué van a hacer con las DAOs, ¿no? De las que ya hablamos. No tienen dueño. ¿A quién le van a torcer la mano para reportar?